Welcome to Plastic Loft. Hola y bienvenidos a un episodio más de esta tu comunidad de Lego de Plastic Loft. Hoy venimos con la reseña de la muy aclamada serie de Calabozos y Dragones. Tengo que ser sinceros, y es que yo no soy muy fan de la época medieval, ni de castillos, ni tampoco de la mitología que va detrás de este juego, a pesar de que aquí en Suecia sí es un juego muy popular. Quiero enviarle un saludo a todos los de Dragonlair, que es una comunidad de juegos de mesa que también son muy expertos en todo lo relacionado con calabozos y dragones. Como iba diciendo, pues no soy muy fan a este tipo de mitología. Si bien me gusta mucho lo que es la mitología escandinava y la mitología, por ejemplo, de elfos, hadas, me parece muy bonita, muy interesante. No soy muy allegada a todo lo que tiene que ver con época medieval y mitología medieval fantástica, pero sin embargo, al ver las primeras imágenes de lo que se nos presentaba en Calabozos y Dragones de este grupo de minifiguras, definitivamente quedé encantado y teníamos que ir a mirar qué era lo que realmente nos mostraba. Así que este es nuestro primer encuentro con las minifiguras, pero antes de entrar en materia quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo que nos han dado. No se olvide que el suscribirse, el dar like, el comentar es un gran apoyo y un aliciente más para que continuemos con estos videos. Acompáñenos para saber qué sorpresita nos traen estas minifiguras y así a ver si vale o no vale la pena agregarla a tu colección. Así que bienvenidos. Y aquí tenemos la cajita de las minifiguras. Esta es como la caja con la que viene, con todas las indicaciones, instructivos. Recuerden pues el código para ir a buscar, utilizar la aplicación para buscar la minifigura deseada. Vamos a mostrar aquí algunas de las que conseguimos. Esto fue una cacería muy rápida que hicimos en nuestra ciudad, pero vamos allá, vamos a darle paso a lo que es las minifiguras que conseguimos el día de hoy. Y aquí los tenemos algunos de los que yo en particular estaba más interesado. Empezamos con el druida o la druida mediano, ya que en esta línea de minifiguras vemos que no solamente tenemos los detalles en las piernas, tenemos detalles en el torso, tenemos las plaquitas que vienen con este diseño como de roca, de piedra, sino que además, como ven aquí al lado, algunas minifiguras vienen con la opción de tú personalizarlo en el sentido de que quieres que sea un niño o una niña, pues está bien adecuado, ya que recordemos que la idea de estas minifiguras o esta serie de minifiguras es que hagan partícipe del juego del Lego de Calabozos y Dragones, que sabemos que es un set que también se ha vuelto muy popular en todos aquellos que les gustan todas estas historias de fantasía tipo medieval con magos. Vemos que por ejemplo entonces nuestra druida mediana también tiene doble expresión, tiene una capa de tela que además tiene un doble color, o sea, doble función de color. Tiene como mascota este pequeño pajarito muy bonito y el bastón del druida. Por aquí tenemos a la dama del dolor, una de las que más me gustó. Es una figura también con capa de tela, muy bonita. Volviendo un poquito pues a lo que estaba comentando de la personalización, es porque se supone que estas figuras tendrían que personalizarse para utilizarlas dentro del juego de Calabozos y Dragones. Es una figura muy bonita, los colores, estas piezas. Aclarar que definitivamente estas figuras, el detalle, la elaboración de los moldes, todo invita a que definitivamente sea una pieza que tiene que ir en nuestras colecciones, al menos eso pensamos nosotros. Pues repito, no soy fan de las historias medievales o este tipo de fantasía, ni siquiera el juego, aunque ahora estoy viendo la de Calabozos y Dragones, que sí me parece muy divertida. Pues estamos viendo que estas minifiguras son un deleite para la vista, para la decoración y por qué no ahora también para el juego. Tenemos por aquí también al trovador élfico, también conocido como el bardo élfico, por la que tiene la guitarrita, también tiene esta espada. Vemos los detalles en las piernas. Pasa lo mismo con esta figura que pues tiene dos cabecitas para que puedas integrarlas a tu juego, personalizarla pues como a ti mejor te parezca.
Vemos este hermoso detalle en la parte de la espalda, este grabado tan, no sé, me recuerda mucho a las películas del Señor de los Anillos, me recuerda mucho a la mitología escandinava con las runas, y ya saben que pues esa parte del medievo pues sí me parece interesante. Vemos aquí algunos detalles en su pecho también, unos colores muy bonitos, una bolsa de monedas en su pantalón y una figura definitivamente muy bonita. Por último y no menos importante, por esta reseña así rápida que acabamos de hacer, entramos con los hechiceros, magos o trollkarl. Entonces entraremos también a este que sería el brujo Git. No sé realmente cómo es, porque como les mencioné, yo no conozco mucho la mitología de Calabozos y Dragones. Con esta pieza se repite lo que acabamos de decir de las dobles cabecitas para personalizar nuestro personaje. Me fascina como es que tengo que admitir que a pesar de que no me gusta ese tipo, pues por la mitología escandinava sí me gustan mucho los elfos, y por eso fue pues como mi cacería en esta ocasión de buscar primeramente los elfos. Vemos que tiene unas pociones en su cinturón en la parte de atrás, una llave, podemos ver la doble expresión de la parte femenina y vemos otro rostro en su parte pues masculina, que pensé que iba a tener una risa también, pero bueno, tenemos un acto más de ira. Vemos detalles en sus piernas, vemos los detalles, la doble expresión de enojo e ira, y me gusta mucho que su bastón mágico pues es como un ojo que le da todo su poder y su no sé, todo lo utilizará para conjurar hechizos, maldiciones o hechizos de protección, hechizos de fortuna, etcétera, etcétera, etcétera. Como les mencioné, estas fueron las figuras que quisimos buscar en primer lugar, ya que queremos disfrutar también como del hecho de la cacería. Volvemos como con las aplicaciones, y estas son las 4 minifiguras que tenemos para empezar. Estaremos mostrando otros videos dándole un poquito más de relevancia a las demás figuras, las de maldad. Por ejemplo, estamos buscando todavía el paladín dragón, estamos buscando el otro que viene con ese, que es la dragona o la hechicera dragón, creo que se llama, es como el mago Tiflin, no sé si, sí, creo que es el mago Tiflin el que estamos buscando, que es como de este grupo de acá. Entonces es una de las colecciones que queremos tener completas, porque así no te gusten la historia de Calabozos y Dragones, si no te gusta igual que nosotros la historia medieval, pues las minifiguras igual sí merecen muchísimo la pena, súper recomendadas, súper deseadas, creo yo. Esperemos que lo podamos conseguir en un muy buen precio, con facilidades. Estamos recomendando ciertas aplicaciones que vamos a recomendar por aquí, porque tenemos que admitir que tuvimos algunos problemas con algunas aplicaciones, no por el resultado final, sino porque se volvían muy lentas. Entonces eso lo estaremos mencionando más adelante. Bueno, y así fue. Esta fue la reacción que tuvimos con esta hermosa colección de minifiguras, y estaremos ya dispuestos a compartir con ustedes nuestra reacción al resto de las minifiguras que nos vayan haciendo falta. Esto es uno de los hobbies que tenemos, como de ir con la familia, ir, mirar en las tiendas, tener un contacto de pronto con algunos integrantes de la comunidad que a veces nos hemos encontrado también en la búsqueda de estos tesoros, y pues que estaremos compartiendo con ustedes. Y esta sería la aplicación en la que tuvimos un poquito de problemas, la cual se llama Brick Search. Es una aplicación que ya nos había funcionado anteriormente, pero no sé, en las últimas actualizaciones pues se ve un poquito lenta. Entonces, digamos, hacemos la prueba o la comprobación en el escáner, y esta sería la forma en que la aplicación escanea. Ahora que estoy en casa funciona muy bien, pero la alternativa para este podría ser otra aplicación que ya les mostraremos, y la cual es OnBrick. Aquí le damos clic a OnBrick y vamos a iniciar el escaneo. Además, que es una forma que nos gustó mucho, es que de inmediato nos muestra la foto de la figura que estamos buscando,
o que encontramos en la caja. Vamos a hacer la prueba con otra que tenemos por acá y a ver cómo nos resulta. Perfecto, inclusive cambia el tamaño a la figura que estés buscando. Es una buena opción, creemos nosotros, de tener otra aplicación que de pronto no sea, que pueda causar fallas. Realmente en el resultado va a ser el mismo, ya es sobre todo si de pronto en el lugar donde estás tiene un poquito de fallos de recepción, algunos fallos de recepción. Esta aplicación de OnBrick nos funcionó perfectamente. Tengo que aclarar que ninguna de estas aplicaciones tiene ningún convenio con nosotros o con la comunidad para hacer publicidad. Solo te queremos ofrecer una oportunidad de escoger tal vez otras opciones de búsqueda. Y ya les vamos anticipando el próximo review que haremos muy prontamente. Espero que de pronto con algún invitado especial que nos acompañe, tal vez para hacer esta reseña sobre Star Wars, este Battle Pack que viene con una propuesta un poco diferente e interesante que veremos en esa reseña. No siendo más por el momento, me despido. Yo soy su amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Hey, do.